Listo, ok. Entonces, nuevamente, cordial saludo. Mi nombre es Hernán Raúl Castro y voy a presentarles el concepto relacionado con la función racional. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros completamos qué es una función racional. ¿Cuáles son los elementos que los constituyen y sus características? Como objetivos específicos, me pretendo que ustedes puedan conocer y distinguir la función racional y la puedan distinguir de las otras funciones y también distingan algunas de sus características más importantes relacionadas con el dominio y el rango. Conocer y comprender las características de la función racional, así como de los elementos constituyentes, teniendo en cuenta que una función racional es un fraccionario algebraico, en el cual el numerador es una función y el denominador es otra función. Entonces, ahí debemos conocer las características del elemento numerador y las características del elemento denominador. Y conocer aspectos importantes que las identifican, como es el caso de las asíntotas que son las líneas verticales horizontales que no son tocadas por la gráfica de dicha función. Y conocer las más importantes aplicaciones de este tipo de función también. Eso es algo muy importante. Entonces, como definición, la función racional es una función que tiene la forma que tenemos nosotros descrita aquí. Es una función de la forma g de x sobre h de x. Me permiten aquí tomo entonces la forma g de x sobre h de x, en el cual tanto g de x como h de x son funciones en x, pero el denominador nunca puede ser cero, es decir, que la función h de x podrá tomar todos los valores en x posible, menos estos valores en x que la conviertan en cero. Por lo tanto, la función racional se caracteriza por ser una función, una expresión como fracción algebraica que tenga como numerador una función y como denominador otra función. Pero la característica de la función denominador es que nunca sea igual a cero. Por lo tanto, entonces, en un ejercicio, ¿cómo distinguimos una función racional de las demás funciones? Yo tengo una expresión f de x o una función f de x que tiene esta forma, 2x al cuadrado más 3 sobre 5x más 1. Y la función g de x que es 3x al cubo más 3. ¿Cuál de las dos es función racional? Pues es muy fácil determinar porque la función f de x es una función fraccionaria en el cual el numerador es una función y el denominador es otra función. Significa que la función numerador está dividida por la función denominador, porque esta línea siempre indicará en forma universal división. Se aprecia claramente que f es racional, mientras que obviamente g no lo es. Si vemos algunas características de f de x, ¿cuáles son? Que 2x al cuadrado más 3 es el numerador y que 5x más 1 es el denominador. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Y es lo siguiente, que los valores que convierten la expresión del denominador 5x más 1 en 0 son los valores que no se pueden tomar en esta función. Por lo tanto, ¿qué valores no se deben tomar? Aquí yo lo expreso como 5x más 1 diferente de 0. Si paso el más 1 para el otro lado, queda como menos 1, entonces significa que 5x más 1 debe ser diferente de menos 1. Y al pasar el 5 a dividir, significa que x nunca puede tomar el valor de menos un quinto. Y es obvio, si yo reemplazo menos un quinto, aquí donde está x, quedaría 5 por menos un quinto. Nos quedaría menos 5 quintos. Y menos 5 quintos es menos 1. Menos 1 más 1 es 0. Y al ser 0, el denominador, la expresión no existe dentro del campo de los números reales. Por lo tanto, nunca puede tomar el valor de menos un quinto. Y esa es una característica muy importante para que nosotros podamos apreciarlo y que es una restricción en el dominio específico de esta función, porque el dominio son los valores que puede tomar en X la función, y en este caso no puede tomar el valor de menos un quinto. Significa que el dominio de esta función serían todos los números reales menos el valor de menos un quinto. Bien. Por lo general, entonces, una función racional es de la forma g de x sobre h de x, en donde h de x tiene que ser diferente de 0. La mayoría de las funciones racionales deben presentar una forma discontinua en su gráfica, en la cual manifiesta
la interrupción de su dominio o la restricción de su dominio, más exactamente, o los valores de x en los cuales la función denominador se hace cero. Es esto específicamente, la característica fundamental de una función racional. Nosotros apreciamos su denominador y veremos si su denominador es una expresión en la cual debemos mirar qué valores de x la convierten en cero. Por lo tanto, el dominio de una función racional por lo general está restringido por los valores que hacen que el denominador sea cero. Mientras que el rango de una función racional generalmente no es continuo, pero no siempre ocurre esta generalidad. Y manifiesta, obviamente, al no ser continua, una interrupción en la parte a la que se le va a llamar una asíntota horizontal. Ya vamos a ver qué es eso. La imagen o rango de la función va a manifestar, desde luego, un sitio no continuo, que es una línea horizontal que yo le trazo, y donde no toque la función, entonces estoy hablando, porque como que obviamente no la toca, estoy hablando de una asíntota horizontal. El dominio de una función racional, por lo general, no es continuo y está interrumpido por los valores que hacen al denominador cero. Y así a este le llamamos una asíntota vertical. Ya vamos a ver esto, pero le recuerdo, siempre depende del tipo de polinomio que es g de x y h de x. Siempre depende de eso. Unos ejemplos aquí clarísimos. 1 sobre x, la función f de x, 1 sobre x. ¿Qué sucede? Que x nunca puede ser igual a 0. Entonces, x puede tomar todos los números reales menos el 0. O sea que en x, aquí en x igual a 0, la función no es continua. Date cuenta que aquí la función, mírela, esta es la curva continua, pero nunca va a tocar la vertical que corresponde a al eje de las y, nunca la va a tocar específicamente porque se trata del punto restrictivo del dominio. Y al trazar la línea horizontal, también encontramos que no se va a tocar jamás con esa línea horizontal. Igualmente, la expresión que tenemos al lado 2 sobre x menos 2, nos damos cuenta que si le doy a x valor de 2, que haría 2 menos 2, 0, eso convertiría a esta expresión en una expresión que no existe. Por lo tanto, hay una asíntota vertical en x igual a 2, como tú te das cuenta aquí. Y al hacer la gráfica, podemos nosotros detectar que hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Entonces hay una vertical en x igual a 2 y una horizontal en y igual a 0. Ahí establecemos el dominio. El dominio de esta función serían todos los reales menos el 2. Y el rango serían todos los reales menos el 0. En la anterior, el dominio serían todos los números reales menos el 0. Entonces no toca. Y el rango serían todos los números reales también menos el 0. Vamos a mirar algunos ejercicios aquí que nos dicen identifica el dominio y el rango de las siguientes funciones racionales, como vemos acá. Tomamos la función 3x más 1 sobre 2x más 3. Al graficarlo, entonces encontramos que exactamente en el punto menos 3 medios, en el punto menos 3 medios hay una restricción. Es decir, que ahí hay una asíntota vertical que es el punto que nunca va a tocar la gráfica. Y ese será una asíntota vertical. Y la asíntota horizontal, y al hacer el GeoGebras, nos indica que se haría en y igual a, en y igual a 1.5. En el punto 1.5, efectivamente, no vamos a encontrar continuidad en la función. Entonces ahí el dominio serían todos los reales menos el punto menos 3 medios. Y la imagen serían todos los reales menos el punto 1.5, donde pasa la asíntota horizontal y la asíntota vertical. Al ver nosotros la gráfica de g de x, puedes encontrar y fácilmente deducir que en el denominador está x menos 2. Si a x le doy valor de 2, me convierte esto en 0. Significa que ahí hay una restricción. Puedo tomar todos los valores de x menos el valor de 2. Y ahí en 2, como puedes verlo aquí en la gráfica, como lo indico con el cursor, exactamente ahí va a haber una asíntota vertical. Al mirar bien la gráfica encontramos una asíntota horizontal también en y igual a 2. Y ahí estarían entonces los valores de dominio y rango. Los dominios serían todos los reales menos el número 2. Y el rango serían todos los reales menos el número 2. Bueno,
Al ver otras características, por ejemplo, en esta función h de x, que es 3x más 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2, hay dos restricciones. Una, que x no puede ser igual a 2, porque 2 menos 2, 0, y raíz cuadrada de 0 es 0, por lo tanto, se me convierte el denominador en 0, y eso lo hemos visto desde el comienzo, no podemos nosotros estimarlo. Pero hay la otra restricción, que por ser x menos 2 una expresión subradical, no puede darnos valor negativo porque las raíces cuadradas de números negativos no existen dentro del campo de los reales. Por lo tanto, entonces, x siempre tiene que tener un valor mayor de 2. Porque si tiene menor de 2, por ejemplo, 1 menos 2, 2, nos daría 1 menos 2 menos 1, perdón, y raíz cuadrada de menos 1 no la podemos estimar dentro del campo de los reales. Por lo tanto, entonces, tenemos dos restricciones. Una, que x tiene que ser mayor de 2 y otra, que x no puede ser igual a 2. Entonces, ahí hay dos. Por eso decimos que el dominio serían los reales mayores de 2, sin incluir el 2. Mientras que el rango, si al estimar la gráfica, podemos encontrar que son los valores mayores a 9.8 a 9.18, perdón. Tenemos aquí el caso de esta otra expresión q de x, 2x más 3, pero aquí hay algo especial. Por algo decíamos al comienzo que no siempre vamos a tener asíntotas verticales y horizontales, es decir, no siempre vamos a tener discontinuidad en una función racional. En el caso de esta función racional, la función denominador nunca va a ser igual a 0. Por lo siguiente, debido a que tenemos a x elevado al cuadrado. Si le doy valores negativos, siempre se me van a convertir en positivos y por lo tanto, nunca esta expresión de abajo va a ser igual a 0. Eso quiere decir que el dominio le puedo dar todos los reales, no tiene ninguna restricción y por eso entonces no hay asíntota vertical en la función, como la puedes apreciar en este caso. En el rango sí vamos a encontrar que hay un límite porque tiene un punto máximo, por decirlo así, un pico, y tiene también unos puntos mínimos que no alcanzamos a ver claramente aquí en este espacio de la gráfica. Pero podemos encontrar que el rango está entre menos 2 y 2.3, significa que el punto de arriba es 2.3 y está en ese espacio. Bueno, si vamos nosotros al detalle a definir qué son las asíntotas de una función racional, pues no son más que líneas verticales y horizontales que no tocan a la función. La función es la que estamos colocando aquí en rojo y no toca a la función esta asíntota vertical y horizontal. Como no las toca, entonces son los puntos restrictivos del dominio y el rango. Para esta función en x de x más 1 sobre x menos 1, si le doy a x valor de 1, 1 menos 1, 0, ahí hay una restricción en x igual a 1, o sea que hay una asíntota vertical y efectivamente la gráfica nunca va a tocar a esa asíntota vertical. Y tenemos también el caso de que la asíntota horizontal es para y igual a 1. Y igual a 1, pues tampoco va a tocarla. Y ahí entonces tenemos un ejemplo clarísimo de que son las asíntotas verticales horizontales. Las asíntotas siempre se calculan con el concepto de límite cuando la gráfica, cuando la función tiende a infinito. Entonces, con el concepto de límite, que es un concepto que se aprecia en el cálculo diferencial, se va a ver la operación mediante la cual se puede calcular cuáles son las asíntotas verticales y horizontales de una función, aunque graficando la función podemos efectivamente también conocer cuáles son las asíntotas verticales y horizontales. Aquí tenemos un ejercicio de asíntotas, tenemos los mismos ejemplos que teníamos ahorita. Si le doy la orden asíntota, entonces encuentro que hay una asíntota vertical en 1.5, una asíntota horizontal, perdón, en 1.5, entonces es y igual a 1.5, por aquí más o menos es 1, 1.5 por aquí, entonces por ahí pasa una asíntota horizontal. Y en x en menos 1.5, por aquí es menos 1, menos 1.5 por acá, entonces ahí está la asíntota vertical, que son los valores que no van a ser, las rectas que no van a ser tocadas por la función que estoy graficando. En este caso, estoy ahora revisando la expresión 2x más 1 sobre x menos 2. Ya sabemos que hay una asíntota vertical en x igual a 2.
Y ahí lo sabemos porque fácilmente lo apreciamos en su denominador. Y ahí la tenemos. Y desde luego que hay una asíntota horizontal en y igual a 2. Bien. También tenemos el caso de la expresión con el valor radical en el denominador. Puedes encontrar que efectivamente hay una asíntota vertical, que es cuando x es igual a 2, pero no hay una asíntota horizontal. Es decir que no siempre vamos a encontrarle asíntotas horizontales o verticales a una función racional. Y el ejemplo que nosotros vemos acá, la asíntota no hay. Aquí nos aprecia que hay una asíntota en y igual a 0, pero sería una asíntota para los x mayores de 0. Ahí sería de pronto ese caso que se presente la asíntota. Bien. En conclusión, ¿qué podemos decir? La función racional tiene la restricción en el denominador, que esta función del denominador nunca puede ser igual a 0. Analíticamente se determina pues qué valor convierte a esta expresión del denominador en 0. Las asíntotas de una función reflejan los puntos más claros en los cuales la función racional no es continua. Bien, espero que haya sido de su agrado y un completo apoyo al cálculo diferencial. Me falta decirles, la aplicación de las funciones racionales son infinitas. Tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de las razones y proporciones, siempre antecedentes y consecuentes, es decir, tanto por cada tanto, ahí también tenemos una gran aplicación. Cuando estamos hablando de que es una función dividida entre otra función, estamos hablando de grandes aplicaciones de las funciones racionales. También dentro del punto de vista de los cambios de algo con respecto a algo, o el cambio de algo con respecto a algo que se aprecia un poco más en las razones de cambio. No olvidemos que las fracciones también nos representan proporciones. Agrego tanto de esto por tanto de lo otro, y son muchas las aplicaciones, por lo tanto, de esta función racional. Entonces, este OBI es elaborado por Hernán Raúl Castro. Soy ingeniero, magíster en enseñanza de las ciencias y docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y ha sido revisado por el ingeniero Diego Martínez de la UNAM. Muchísimas gracias a todos. Espero ha sido de su agrado y de el mayor apoyo a todos. Muchos éxitos entonces.